Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar. Esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar distintos temas. Vamos a empezar conociendo un proyecto de construcción de vivienda que tiene la particularidad que combina dos sistemas. Combina la construcción tradicional con el steel frame. Vamos a analizar los porqués de esta decisión y distintas cuestiones que hacen a la obra. También en lo que tiene que ver con patrimonio vamos a conocer la Estación de la Redonda en la ciudad de Santa Fe. Hoy es un espacio de arte, pero sin duda que fue un lugar icónico para todo lo que tiene que ver con la infraestructura ferroviaria argentina. La estación de ferrocarril o el taller de ferrocarril más grande que tuvo la Argentina. Está en Santa Fe y hoy es un hermoso lugar con una infraestructura que realmente tiene un valor patrimonial enorme. Y también vamos a conocer, nos vamos a detener en realidad en el tema de los jardines. Vamos a hablar con la paisajista Miriam Martínez, que nos va a contar la particularidad de un jardín que está rodeado de paredes altas. Cómo constituir jardines y lugares con distintas especies de plantas, césped y demás en estos lugares donde el sol entra muy poco. ¿Cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta? Todo esto en el Proyectar del día de hoy. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Neostone. Marmolería Premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en este primer bloque, como adelantábamos recién, vamos a conocer un proyecto de vivienda que ya se está construyendo en su última etapa, en la etapa de las terminaciones. Una vivienda en un barrio cerrado de la ciudad de Paraná que tiene la particularidad de combinar el sistema tradicional con el steel frame. Diego Belzer, su constructor, nos va a contar en qué consiste este proyecto. Este proyecto nosotros lo iniciamos, en un principio tiene 215 metros, lo que es la casa, más el quincho. Ambiente son 3 dormitorios, cocina, escritorio, 3 baños y living comedor. Tiene una galería interna también y bueno, como te decía, superficie semicubierta, prácticamente va a quedar el garage que está proyectado para hacerlo al costado de la casa una vez que se termine. Nosotros arrancamos en realidad con el quincho, ¿sí? Nosotros cuando llegamos lo único que estaba en este terreno era la pileta, que la hizo otra gente. Nosotros arrancamos de cero con el quincho. Estaba la pileta y toda la tierra. Arrancamos con el quincho, de atrás para adelante, digamos, se inició el proyecto. Todo lo que es el quincho, se terminó el quincho para que el cliente pueda usarlo en verano, en principio esa era la idea. Y se arrancó lo que es la parte de la casa. La parte justamente de la casa todavía está en terminaciones, en etapa de terminación. Nosotros ahora la hacemos en 3 etapas siempre, lo que es la parte de estructura, la parte de instalaciones y la parte de terminaciones. Justamente ahora estamos en esa parte, en la última. Y ahora nos vamos a detener en los fundamentos, en los por qué se decidió construir esta vivienda combinando el steel frame con la construcción tradicional. En otras notas de Proyectar hemos conocido proyectos que se han hecho 100% en steel frame, viviendas hasta de 2 plantas que se construyeron en ambas plantas con steel frame. También proyectos de ampliación que se habían construido una parte con construcción tradicional y la ampliación se realizaba en steel frame. Aquí desde cero se decidió
combinar los dos sistemas constructivos. ¿A qué obedeció esta decisión? Eso le preguntamos al constructor Diego Belzer. En este sistema en steel frame nos dimos cuenta a través de las obras que hemos hecho la parte de la funcionalidad de los dos sistemas y justamente la parte estructural de lo que es un encadenado y una viga y una columna de hormigón armado. Hoy en día, como están los costos por ahí de lo que es el acero, el cliente siempre tiene la opción de hacerlo en una o hacerlo en otra, esa parte estructural, y hacer el cerramiento en seco, como te habíamos comentado anteriormente, logrando el acondicionamiento que logra el steel frame con el sistema de revestimiento AIF, que es un acondicionamiento acústico y térmico que lamentablemente el ladrillo está muy lejos, comparando siempre el muro del mismo espesor. La estructura de la fusión, digamos, de los dos es más que nada para no aumentar la sección del perfil. Nosotros, por decirlo así, si uno necesita hacer una pared muy alta, todo el steel frame tiene un cálculo estructural y bueno, por ese cálculo estructural uno quiere hacer una pared justamente como son estas de 4 metros 20, tiene que aumentar la sección del perfil. El perfil normal de 0,94, que es el que se usa, que verifica, por decirlo así, en toda la zona del litoral, no se puede usar en 4 metros, ¿sí? Habría que aumentarle la sección. Aumentarle la sección hoy, en el tema de costos, lamentablemente, por la situación que vivimos cambiaria, sale un poco más, ¿sí? Que hacerlo, como te decía recién, columnas de hormigón y hacer un cerramiento en seco. Columnas y viga es como un marco de hormigón y hacer un cerramiento con los perfiles, no aumentando la sección. Se aumenta el anclaje, ¿sí? Que es lo importante del sistema. El sistema steel frame, lo importante es cómo está anclado, ¿sí? Los muros, justamente porque no tienen el mismo peso que un sistema tradicional. Y sin duda que combinar estos sistemas supone también ciertos riesgos, y allí es donde hay que evaluar ventajas y desventajas a la hora de no solo planificar la obra, sino también concretarla y tener en cuenta un tema no menor, como es la mano de obra. Bueno, la ventaja principal es económica, ¿sí? Y la desventaja es el tiempo. Hacer una columna en hormigón con encofrado no se puede hacer de un día para el otro, sí en steel. En acero la estructura prácticamente se levanta teniendo las paredes armadas de esta casa completa, y dependiendo las personas empleadas se puede llegar a levantar en el día o en 2 días, ¿sí? Pero cuando ya se hacen unas columnas, uno resigna un poco de esa parte que es el tiempo, ¿sí? La columna de hormigón y el encadenado de hormigón lleva un tiempo por el encofrado, digamos, secado mismo del material, que es diferente. Estamos hablando de un material húmedo con material en seco. Yo tengo 2 equipos, el que hace la obra gris, ¿sí? Y el que hace la parte en seco, y mayormente el que hace la parte en seco también el equipo hace la parte de instalaciones, porque son 2 gremios diferentes, y la realidad, la diferencia entre uno y otro es que un oficial, por ahí yo siempre le digo a los chicos, un oficial en seco se hace mucho más rápido que un oficial en tradicional, en húmedo, ¿sí? En construcción húmeda. Nosotros nos trabajamos, acá tenemos 2 equipos que hace la primera parte de obra, parte de estructuras, y la parte en húmedo, hace un equipo en húmedo justamente dedicado únicamente a eso, y la parte en seco y instalaciones y terminaciones es el equipo que digamos, que nosotros tenemos en seco, que está capacitado también para justamente llevar adelante la obra. Hicieron todo lo que es el curso en Barbieri, la certificación por el Ministerio de Planificación, todo eso, bueno, que por ahí acá en la zona no es muy común. Como te decía anteriormente, esto no es parar perfiles, ¿sí? Esto tiene un cálculo estructural más allá, porque son paredes perimetrales, son paredes que dan al exterior, tienen una carga. Más adelante vamos a seguir conociendo más detalles de este interesante proyecto que se está construyendo en un barrio cerrado de la ciudad de Paraná. Pero las semanas anteriores teníamos la novedad del sorteo de kit de regalos de Alba. Bueno, ya hicimos los sorteos en las redes sociales y tenemos ganadora, así que felicitamos a Janina Galeano, seguidora de Proyectar en Instagram,
cumplió con los requisitos de etiquetar a un amigo, de darle me gusta y ser seguidor de la cuenta para ganarse el kit de regalos de Alba. Así que seguramente la producción se va a contactar con Janina para hacer la entrega de el termo de acero de la gente de Alba, del cuchillo labrado, remera, gorro, anotadores, un montón de regalos de Alba que le hace a nuestra seguidora, en este caso, que tuvo la suerte de ser la ganadora del sorteo en redes sociales. Estate atento a lo que pase en Facebook, en Instagram de Proyectar, porque muy prontito vamos a hacer otro nuevo sorteo de regalos que nos va a acercar la gente de Alba y de Pinturería del Centro. Ahora hacemos una breve pausa y ya seguimos con más Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y ahora nos vamos a la ciudad de Santa Fe a conocer lo que fue la estación de ferrocarril. En realidad, el taller de locomotoras y de vagones, un lugar imponente, una construcción imponente, con 40 hangares y una mesa giratoria que iba dirigiendo locomotoras y vagones a los determinados hangares donde estaban las fosas correspondientes. Esta gran construcción de principio del siglo XX hoy es un espacio cultural. Hablamos con Lucrecia Pelliza, coordinadora general de La Redonda, Arte y Vida Cotidiana. Un lugar hermoso, digno de conocer, que combina justamente la historia de lo que fueron los ferrocarriles en la región con la refuncionalización actual y el uso artístico y creativo que se le da a todos los talleres que se brindan en el lugar. Este lugar abrió a principios del siglo pasado, siendo un taller de locomotoras y con una historia de casi 100 años. Cae, digamos, en desuso, como fue la historia de los ferrocarriles en nuestro país. En la provincia pasó eso mismo y bueno, de ser un espacio en estado de abandono, con la creación del Ministerio de Innovación y Cultura, se empieza a pensar la posibilidad de refuncionalizar este y otros espacios como centros culturales abiertos al público, que funcionen en pos de el encuentro, la convivencia y la acción pedagógica lúdica en cada uno de ellos. Estoy hablando de La Redonda, El Molino y también de La Esquina Encendida, que es otro de los espacios que conforman el tríptico de la imaginación acá en Santa Fe. Y ahora nos vamos a detener en las distintas características de este edificio centenario ya, que fue puesto en valor, refuncionalizado en los años 2009-2010 y transformado en este viejo taller de locomotoras en un espacio de arte. Sin dudas que con una arquitectura muy particular, de la que actualmente se conservan el ladrillo visto, todo lo que es la cabreada de los techos. No tiene los techos originales que eran de tejas, hoy tiene una cubierta en chapa mucho más moderna y sin duda que más funcional a las actividades, pero que realmente el lugar es imponente por sus dimensiones. Un hemiciclo
gigante, podemos decir, donde se desplazan un montón de niños jugando, haciendo varias actividades lúdicas, recreativas y culturales, pero que todavía conserva gran parte del espíritu de lo que fueron los trenes para la época. Bueno, La Redonda es un espacio que conserva lo que fue, en el sentido de que, bueno, la nave central es la nave rectangular ya existente, y el hemiciclo, que sigue mostrando de alguna manera señales y signos de lo que fue su existencia como espacio ferroviario. Esto, como conté antes, era un taller de locomotoras. El testigo de eso son las fosas que tenemos, las entradas, cada una de las entradas por las que entraban hasta 40 locomotoras o vagones que podían ser reparados en simultáneo. Era un espacio que estaba abierto las 24 horas todos los días del año, y también está la mesa giratoria como testigo de esa actividad. Todo nuevo se hizo el techo, pero todas las vigas, todo eso es original. Y las paredes también conservan como rastros o señales de lo que fue ese pasado ferroviario. Está a la vista todo lo que es la carcasa, y mucho, como te decía antes, mucho de lo existente sigue estando. Así es. Y el hall de ingreso a La Redonda, sin dudas que resume gran parte de lo que es la historia del lugar. Conecta un poco el pasado con el presente y también cumple la función de ser una especie de telón, porque en parte esconde toda la arquitectura que vamos a descubrir una vez que atravesamos ese pequeño hall de ingreso, pero que tiene elementos del pasado, de la importancia del lugar para toda la infraestructura ferroviaria. En el espacio de ingreso tenemos elementos como una zorra, herramientas que se usaban y algunas fotografías, también una señal de paso a nivel que muestran un poco lo que era el uso que se hacía de este lugar, ¿no? Hay fotografías que son reales, ¿no? Están ampliadas y bueno, muestran eso, los operarios, la gente que trabajaba aquí. Y nosotros encontramos en el hecho de lo ferroviario algunas narrativas, y también porque, como decís, por ejemplo, en el juego de madera, hay trenes para jugar, hay vías para construir, y también tenemos herramientas hechas en madera que los niños y niñas, cuando vienen al espacio a jugar, juegan con esos elementos. Y hay una narrativa implícita que no hay divisorios entre un juego y el otro. Entonces, de alguna manera es como un recorrido a través de distintos paisajes lúdicos. En esta idea de que ir en tren es como ir viendo distintos paisajes y como ir pasando de un espacio al otro sin divisiones. Eso es algo que de alguna manera está como implícito en este sentido de un recorrido abierto.
el proyectar de la semana pasada repasábamos con la arquitecta Lilia Santiago las cuestiones de patrimonio, de identidad y la importancia justamente de que las ciudades encuentren la manera de reutilizar estos grandes edificios de las infraestructuras ferroviarias y portuarias para usos que le rindan a lo que la ciudad necesita, encontrar una funcionalidad a estos grandes edificios, a las infraestructuras que hicieron crecer el país. Sin duda es que hasta hoy hay ciudades que no lo logran y tenemos ejemplos muy a la mano en la ciudad de Paraná, por ejemplo, donde todavía existen infraestructuras ferroviarias que no se saben para qué están ni para qué van a estar en un futuro. Bueno, acá hay un ejemplo claro y concreto. Le preguntamos a Lucrecia Pelliza, la coordinadora de La Redonda, cuál es la importancia de refuncionalizar edificios como este. Yo pienso que la importancia es devolver a la comunidad la posibilidad de hacer uso de estos espacios, resignificándolos. Se vuelve en sumar ciudadanía, en espacios de convivencia, como dije anteriormente, y de aprendizaje intergeneracional, porque acá nosotros tenemos el servicio cultural, es la apertura al público, es de miércoles a domingos, y durante todas esas horas en que el espacio se brinda al público, tenemos visitas de personas que conviven o vienen chicos, niños y niñas que vienen con sus adultos, con sus padres, con sus abuelos, con sus madres, con los vecinos, y es un espacio de encuentro, son espacios de encuentro. Y así también pasa en los otros lugares. A la vez funcionan en estos espacios las residencias culturales, que hacen también a que el espacio y las propuestas que se desarrollan están acompañadas por una mirada sobre lo que es la acción lúdica y pedagógica. El año pasado, en el año 2018, recibimos una certificación en accesibilidad, convirtiéndonos en uno de los espacios de la provincia que tiene esta certificación junto con el Molino Fábrica Cultural. Y en un recorrido por las distintas actividades culturales que se proponen para todos los niños allí en La Redonda, podemos ver cómo desde la planificación se utilizaron las dimensiones del edificio, cómo se hizo un uso específico de la altura, con un montón de actividades que justamente tienen que ver con esto, con elevar distintos materiales y distintas partes de las propuestas que La Redonda le hace a los chicos. Y hacemos también algún recorrido para el lugar para ir viendo y deteniéndonos en cada uno de los espacios. Hay muchas instalaciones que hicimos, nosotros los llamamos mundos extracotidianos, que cada uno de alguna manera homenajea o representa distintos imaginarios sociales o imaginarios colectivos, como ser, por ejemplo, el bosque blanco, como un bosque de los cuentos, el homenaje a los libros, que en realidad es a la libertad de expresión, los libros que vuelan. Siempre se trata de aprovechar en altura lo más que se puede, por ejemplo, la máquina de volar de Da Vinci,
como un homenaje a los deseos también y a la proyección de lo humano en la concreción, en la concreción de objetos para la humanidad, valga la redundancia. Y bueno, por ejemplo, el espacio que le llamamos Con la cabeza en las nubes, que es ese momento en que uno estás en la escuela pero estás con la cabeza en las nubes, que hicimos una nube muy grande, que es la nube de la imaginación también. Tenemos el ring de lectura y el ring de escritura, que de alguna manera los rings son espacios de tensión, porque el lenguaje es un espacio de tensión y de entrenamiento. Entonces estas fuerzas empuja están ahí en los rings. También tenemos un lugar al cual le llamamos el bar de todas las escuchas, que es un bar para ir a encontrarse con un teatrillo y bueno, otros espacios dedicados a expresarse a través de otras materialidades, como el espacio que llamamos Mitoformas, donde se trabaja con barro, con arcilla local. Un lugar al que yo quiero mucho, porque el trabajo con el barro es algo que es muy gratificante de contar y de jugar con él. Y bueno, así otros lugares, la playa, tenemos la playa como imaginario de lo social también. Y bueno, muchos otros espacios que siempre los invitamos a que los vengan a conocer. Y sin dudas que, como decíamos, además de admirar esta gran infraestructura, la arquitectura del lugar que nos muestra este espacio, esta ex estación o este ex taller de locomotoras que fue La Redonda, nos sirve como ejemplo para ver lo que no se hace en otros lugares, cómo no hay una planificación, una inversión específica, gestiones que siempre tienen que ver con la nación, porque la mayoría de las infraestructuras del ferrocarril son terrenos nacionales. Bueno, hay que activar una maquinaria, pero sobre todo el ingenio y la decisión para lograr refuncionalizar estos lugares y cambiar el paisaje de las ciudades. Hacemos una pausa, cambiamos de tema y en el próximo bloque de Proyectar vamos a hablar sobre paisajismo. No te vayas. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y ahora vamos a hablar de paisajismo y Miriam Martínez nos va a mostrar un jardín pequeño que tiene la particularidad de unas paredes de grandes dimensiones. Esto obviamente que dificulta la entrada del sol y también antes de la reforma que encaró la profesional tenía el problema de no poder encontrar el uso y la funcionalidad porque no crecía el césped con tan poca cantidad de luz solar que ingresaba al lugar. Vamos a conocer este proyecto y después nos vamos a ir deteniendo en distintas cuestiones. El desafío de este jardín son las paredes muy altas. Si bien estas paredes altas están disimuladas con enredaderas, ya eran preexistentes cuando yo llegué a la intervención.
El desafío es que al tener las paredes tan altas, en invierno hay un cono de sombra muy importante para las plantas y en verano hay un poco de iluminación, pero no alcanza, es solo al mediodía cuando el sol sube al cenit que hay una mitad del jardín que está realmente al sol. Entonces el primer desafío es que los dueños de casa querían un espacio completo para poder utilizar todo el jardín y no quedar restringidos a lo que tenía piso. El césped es imposible, crece muy raleado, uno pone panes de césped y no funciona. Entonces la idea fue tratar de definir un par de materiales que pudieran servir como un solo punto de apoyo para poder poner una mesa, invitar a unos amigos y darle movimiento al lugar. Por eso se eligió una piedra blanca y un deck de madera como para armar un espacio de reunión atrás, y la piedra blanca se eligió porque con la poca iluminación que hay, la piedra da mucha luz en la parte del piso y la sectorización se hizo a través del piso. Lo que hicimos fue podar un poco los arbustos que estaban hacia arriba y tratar de armar un escalón hacia abajo, que es la parte donde están las plantas que pusimos acá debajo de las enredaderas, que son tratadas como plantas de interior porque hay tan poca luz que este último verano tuvimos que cambiar un par de plantas porque con la cantidad extra de lluvia que hubo, algunas especies que hemos puesto en el arranque no soportaron el exceso de agua de este verano. Lo bueno en este lugar también, como es un lugar bien cerrado y con paredes bien altas, las plantas de interior no van a tener problema de heladas porque van a estar reparadas. Lo que nos jugamos ahí abajo es a poner color en contraste con la piedra, distintas texturas como para darle a ese lugar chiquito mucho movimiento. Por eso vamos a tener en lo que son hojas de distintos colores, helechos, grises, distintas alturas y distintas texturas para poner en un poco espacio mucho movimiento de hojas y darle interés a ese lugar como un punto focal. Y después lo que fue, las macetas eran preexistentes, las que están de cemento, mucho verde en contraste con el color lacre de la pared, y se armó el tema del deck de madera para poder tener un lugar como para ir a tomar el desayuno con una mesa si es que se quiere poner, y que todo lugar sea como reformable, movible. Ahora nosotros estamos sentados en este lugar, yo puedo estar tanto sentado en este lugar, pero si yo corro, este lugar se transforma en un lugar para estar parado en día de un cumpleaños, en un continuum con la cocina que está al lado. Entonces la idea era mantener estos espacios abiertos para que se puedan ser transformables y no usar este espacio, sino concentrar en los espacios de costado. Para hacer este punto focal, lo que se hizo con el cantero fue agrandarlo. Y otra vez vemos, en un primer micro habíamos hablado de un limitador de césped. En este caso lo que usamos para limitar el cantero y la piedra fue madera para darle el mismo lenguaje del deck, y se usaron también como detalles de frontera adoquines, tanto entre el deck y la piedra como en algunos detalles de las esquinas del deck. Y sin dudas que si hablamos de especies, en este jardín se imponen las enredaderas que le dan esta impronta al lugar. Visten todo el paisaje de verde y amplifican la mirada en un jardín que no es tan grande, pero que realmente tiene algunas cuestiones para detenerse. Pero le preguntamos a Miriam Martínez cuáles son las particularidades, sobre todo en el mantenimiento de este tipo de plantas. Lo que hay que tener en cuenta es que la enredadera puesta sobre estas paredes tan altas va a llevar un mantenimiento anual. Eso es lo que el cliente tiene que tener claro. Son hermosas, personalmente me parece que le agregan a este espacio una calidez que no tendrían si no tuvieran las enredaderas, y aparte le agregan como un segundo nivel a la altura, es decir, estamos como si estuviéramos en una selva en estratos. Estamos en este nivel abajo, pero si uno mira el jazmín celeste que está lleno de flores,
tiene como un segundo nivel como de protección, y si uno se mueve hacia aquel lugar siente un lugar como abierto. Entonces esas texturas espaciales le agregan un interés al lugar que al ser chico uno lo necesita. Lo que sí o sí uno tiene que saber que necesitan una poda anual, porque son enredaderas que crecen mucho y hay que mantenerlas limitadas. La que estamos viendo sobre las paredes, que se llama, estoy usando puros nombres comunes porque la gente por ahí los conoce mejor, se llama Viña Virgen, y el tema que tiene la Viña Virgen es que es muy vertiginosa en su crecimiento, y lo que hay que hacer es limitarla en el tema de las aberturas o los encuentros con los techos. Entonces, lo que hay que hacer es una vez al año podar el exceso de crecimiento, pero le agrega otra coordenada, que es una coordenada temporal, porque en otoño empieza a ponerse de colores rojizos. Como hay muchos árboles que tienen colores otoñales, como los robles, como los liquidámbar, por ejemplo, esta enredadera también tiene color otoñal. Y lo que tenemos con la enredadera, como por ejemplo con ese jazmín del país que tenemos hacia esa esquina, es que también tenemos una coordenada de perfume. Es muy importante en lugares cerrados dar distintos intereses. En este igual lo que se apuntó es a darle mucha textura y mucho color en distintos tipos de plantas. Donde la rama es más madura, la hoja es más grande; donde la rama es más juvenil, la hoja es más pequeña. Lo único que sí, esta tiene una temporadita, más o menos entre finales de diciembre y febrero, más o menos, dependiendo del año, en la que florece bastante y tira mucho polen. Si hay gente alérgica, esta no es la planta para poner en la casa, digamos. No sé si es muy alergógeno, pero está todo el tiempo lloviendo. Esa especie de florcita es una florcita muy chiquita que no compone una característica ornamental como la del jazmín, pero está presente, y si uno se fija hay mucha fructificación, que son como unas uvitas color violeta, y previo a eso está la floración y llueve bastante el residuo de esa flor. Personalmente te dan cuenta que también la flor le agrega una coordenada al deck, porque 2 o 3 flores sobre el deck también le dan ese dinamismo al jardín, que parece que no está totalmente impecable, sino que el jardín tiene una dinámica de movimiento, digamos. Tenerlo en cuenta, que es muy vertiginosa en el crecimiento, que necesita poda, como mínimo una poda anual de despeje, sobre todo si va a estar en paredes con aberturas o encuentros con techos, sí o sí, sean propios o sean del vecino. Hay que tener en cuenta que cuando uno pone enredaderas, y esto es una apreciación general para las enredaderas, uno tiene que tener en cuenta que en la pared de uno tal vez está libre, pero del otro lado tal vez el vecino tiene un techo de chapa o un techo de teja, y una raíz o una de las sopapitas que agarran enredadera sobre un techo especialmente teja puede llegar a hacer estragos y puede llegar a producir filtraciones. Eso hay que tener en cuenta en el tiempo de mantener a raya en el borde de nuestro tapial una enredadera. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio: Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. En la reunión de directorio realizada este mes en la ciudad de Villaguay, autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos recibieron de manos de la intendenta de esa ciudad, María Claudia Monjo, una ordenanza por la cual el municipio le cede al colegio un lote de terreno para una futura sede de la institución. Comenzó el curso virtual Higiene y Seguridad, Vulnerabilidad en los Edificios. Este curso está a cargo de la arquitecta Andrea Ferreto y es organizado por el Colegio de Arquitectos de Santa Fe. Se brinda en 3 encuentros desde esta plataforma virtual y se dicta en forma gratuita a los matriculados del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Están participando más de 100 matriculados de la provincia. El arquitecto Gustavo Shepp será parte del jurado en el concurso binacional del Laboratorio Ambiental de la CARU. Ya concluyó la etapa de presentación de trabajos, se recibieron 97 propuestas entre ambos países, entre los profesionales argentinos y los uruguayos. El 13 de mayo se realizó el escrutinio de la elección de jurado por parte de los participantes, de la cual resultó electo el doctor arquitecto Gustavo Shepp de Uruguay. Este concurso, recordamos, fue convocado por la Comisión Administradora del Río Uruguay
con patrocinio de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Esta semana se realiza el tercer encuentro latinoamericano y europeo sobre edificaciones y comunidades sostenibles. Será entre el 22 y 25 de mayo en las ciudades de Santa Fe y Paraná. También esta actividad cuenta con la adhesión del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Las actividades serán en la sede de la UTN, Facultad Regional Santa Fe, y el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de la ciudad de Paraná. Más información en www.espaciosarc.com.ar. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y hacemos una pausa en el proyectar del día de hoy y ya seguimos. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Y en este último bloque de Proyectar vamos a seguir conociendo características del proyecto de construcción de la vivienda que combina el sistema de construcción tradicional con el steel framing. Diego Belzer nos va a contar ahora otras características, otra descripción de este proyecto que se está construyendo en la ciudad de Paraná, en un barrio cerrado. Se trató de hacer algo justamente de alta gama. Tiene sistema de calefacción por radiadores que se le agregó al proyecto, originalmente no lo tenía. El proyecto eléctrico también se cambió bastante por cuestiones de que siempre en obra las modificaciones y el agregado que se fue haciendo, digamos, que el cliente fue teniendo. Nosotros fuimos modificando justamente esa parte. Después la obra en sí tiene ambientes muy grandes, ¿sí? Muy generosos, la parte del living, la parte de la galería, el quincho también. El quincho es un ambiente, es muy lindo para disfrutar porque justamente es una expansión común que se le dio un tamaño como para que una familia grande o justamente se hagan reuniones, que es lo que al cliente le interesaba. Los dormitorios en sí se aislaron acústicamente, no se hizo lo normal que se hace. En los dormitorios lo aislamos acústicamente, aumentamos mucho la densidad de los materiales. Lo aislamos con madera USB, primero fue la primera placa, por decirlo así, de emplacado. Se proyectó el muro completo con poliuretano proyectado, 1 pulgada. Aparte de eso se puso lana de vidrio, un panel Acustiver de una marca de acá del país, de 70 milímetros, y aparte se emplacó con placa de yeso. La parte acústica de los dormitorios quedó totalmente muy buena quedó. No hay prácticamente puentes acústicos en ningún lado. El techo tiene poliuretano proyectado, más más la lana de vidrio, también puesta en cielo raso. A eso también se le sumó que todos los muros van hasta el techo mismo, tocan el techo, tiene cubierta de chapa, en este caso toca la chapa, ¿sí? Se han calado la parte de los perfiles, así que
El puente acústico se tuvo mucho eso en cuenta, que el cliente, más que nada, era lo que él quería, ¿sí? Los requerimientos del cliente nosotros tratamos de siempre cumplirlo en cuestiones de confort o por ahí, digamos, cada cliente es diferente. En este caso el confort de él era que en los dormitorios se pueda estar sin escuchar, digamos, las partes en común de la casa. Y sin duda que dentro de los beneficios de este sistema constructivo están los criterios de eficiencia energética por una mayor aislación térmica y aislación acústica. Pero puntualmente en esta obra se puso el eje en la aislación acústica, que fue, como marcaba bien recién el constructor, una de las demandas del comitente, que remarcó que justamente quería que los ambientes estén bien aislados acústicamente. ¿Qué solución le encontraron a este tema? Los desagües de esta casa se hicieron internos, ¿sí? Digamos, los desagües de canaletas. Se guardaron dentro del muro por una cuestión estética, netamente. Por ahí se rociaron con poliuretano proyectado para evitar futuras filtraciones también, porque es muy diferente tenerlo justamente el desagüe afuera que tenerlo adentro del muro, ¿sí? Para un tema de reparación o cualquier cosa que aparezca es mucho más complicado tenerlo adentro del muro que tenerlo afuera. Más allá de que una reparación en una pared en seco es muy rápido, ¿sí? Es rápido y limpio sobre todas las cosas, que es también por algo de lo que se elige este tipo de construcción. Este tipo de construcción en steel no es que sea un 100% más rápido de lo que es una tradicional, pero en cuestiones de etapas de obra sí, se puede agilizar muchísimo los tiempos y en reparaciones también. En este terreno justamente yo creo que es uno de los más complicados del barrio porque está al lado del arroyo, ¿sí? Tuvimos más de 2 metros de diferencia entre, digamos, el punto cero de la casa en una esquina de la otra. Nos llevó bastante tiempo hacer la parte de... No hicimos solamente un encadenado, hicimos un muro de contención para justamente toda la brosa que se hizo, que se rellenó. A este terreno entraron más de 18 camiones de brosa únicamente para la casa. Y bueno, llevó bastante tiempo justamente por el tema del cavado. Nosotros cuando vinimos a este terreno ya estaba con algo de brosa arriba del terreno natural, así que esa fue una de las complicaciones mayores que tuvimos en por qué nos llevó tiempo sacar la brosa que había y después volverla a poner, digamos, para hacer toda la parte de cimentación, que realmente fue bastante no complicado, pero sí llevó mucho tiempo. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Neostone. Marmolería Premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del programa Proyectar del día de hoy. Recordá, si te perdiste alguno de los contenidos, encontrás todo nuestro material en el canal de YouTube Proyectar TV, donde tenemos más de 5.000 suscriptores. También en las redes sociales, Facebook, Instagram, allí encontrás un montón de novedades, las notas de hoy, de programas anteriores, y también a partir de ahora sorteos. Como decíamos, Janina, la ganadora del kit de Alba, y a partir de ahora también una serie de sorteos que vamos a ir planificando semana tras semana. Así que estate atento a todas las novedades en nuestras redes sociales. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 14:30 aquí en Canal 9 Litoral.
este proyecto nosotros lo iniciamos, en un principio tiene 215 metros, lo que es la casa, más el quincho. Ambiente son 3 dormitorios, cocina, escritorio, 3 baños y living comedor. Tiene una galería interna también y bueno, como te decía, superficie semicubierta, prácticamente va a quedar el garage que está proyectado para hacerlo al costado de la casa una vez que se termine el proyecto. Este lugar abrió a principios del siglo pasado, siendo un taller de locomotoras y con una historia de casi 100 años. Cae, digamos, en desuso, como fue la historia de los ferrocarriles en nuestro país. En la provincia pasó eso mismo y bueno, de ser un espacio en estado de abandono, con la creación del Ministerio de Innovación y Cultura se empieza a pensar la posibilidad de refuncionalizar este y otros espacios como centros culturales abiertos al público, que funcionen. El desafío de este jardín son las paredes muy altas. Si bien estas paredes altas están disimuladas con enredaderas, ya eran preexistentes cuando yo llegué a la intervención. El desafío es que al tener las paredes tan altas, en invierno hay un cono de sombra muy importante para las plantas y en verano hay un poco de iluminación, pero no alcanza, es solo al mediodía cuando el sol sube al cenit que hay una mitad del jardín que está realmente al sol. Entonces el primer desafío es que los dueños de casa querían un espacio completo para poder utilizar todo el jardín y no quedar restringidos a lo que tenía piso. El césped es imposible.